Buenas tardes, mi nombre es Sandra Muñoz, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento nos encontramos con el señor Víctor Medina, quien me va a colaborar en darme respuesta a algunas preguntas de la materia Cultura Política. Muchísimas gracias, señor Víctor, por su amable tiempo. Él es estudiante de Administración Pública de la SAP y además de ello comerciante de acá de la región. Muchas gracias, señor Víctor, por su colaboración. Buenas tardes, señora Sandra, muy amable por la invitación. Despejarles las dudas, tenemos como primera pregunta, ¿qué es el Estado? El Estado es un conjunto de organizaciones las cuales dirimen entre el gobierno y los particulares. Eso sería el Estado. La nación es el conjunto de personas que habitan dentro de un territorio, que comparten costumbres, comparten ideologías, comparten creencias. Eso sería la nación. Y el gobierno sería los diferentes funcionarios públicos que ejercen cargos dentro del gobierno. De acuerdo, señor Medina, muchas gracias. Quería también realizarle una pregunta con respecto a las diferencias, similitudes y relaciones que hay entre la participación política y la democracia. A ver, la democracia es la participación del pueblo en el gobierno, y la política, nosotros como ciudadanos mayores de 18 años tenemos y contraemos derechos y obligaciones, deberes. ¿Para qué? Para hacer uso y ejercer el derecho al voto. Ya, sí, señor. Como tercera pregunta tengo, ¿cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político para usted? Política. La política se hace. Es hacer proselitismo, es hacer contiendas electorales, y lo político. Señorita, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Lo político es todo lo que nos considera a los partidos, a cómo está conformado los grupos militantes que aspiran a obtener curules en las diferentes organizaciones y entidades públicas del gobierno. Eso sería. Bueno, sí, señor. Para usted, ¿qué elementos componen la cultura política, señor Víctor? Los elementos que componen la cultura política, primero que todo, a ver, los elementos serían los partidos políticos, el sistema de votación y el sistema de manejo de votación. De acuerdo, sí, señor. Como última y quinta pregunta, ¿qué elementos involucran al ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Me puede volver a repetir la pregunta? ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Como anteriormente te dije, involucra que cada persona natural colombiana a partir de los 18 años debe ser como mayor de edad y tiene unos deberes y derechos que contrae como ciudadano para elegir y ser elegido, para poder ejercer el voto, el sufragio universal. Sí, señor Víctor, usted ha sido muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por haberme colaborado pues a responder estas preguntas, a ser parte de mi formación en la universidad. Que tenga muy buena tarde y hasta luego. Hasta luego, señora Sandra.